Muchos sostienen que la causa principal por la cual David pecó con la mujer de Urías Eteo fue porque en tiempo de guerra David se quedó en la casa en vez de estar dirigiendo al ejército. Y en ciertas maneras es verdad. Ahora bien, la causa principal no fue esa, de que David fuera a la guerra o se quedara en su casa. El problema estaba en su corazón, era un problema carnal, a tal grado que él violó el mandamiento de no codiciar la mujer de su prójimo. Como era un problema carnal de David haber ido a la guerra o no, en el momento que se le presentara esa situación, él iba a cometer el acto, sea con Betsabé o con otra mujer también de buen parecer. Yo sé que muchos dirán, el enemigo le tendió una trampa porque él era el ungido de Jehová y el diablo siempre anda detrás de los ungidos. Y otros seguirán sosteniendo como causa principal de que si él no se hubiese quedado en la casa y se va a la guerra, el pecado no habría llegado a él. Es decir, que si una persona no se congrega por X razón, que si una persona no va a un culto de oración, etcétera, en el momento que tiene que ir, porque se queda en su casa o en el trabajo, esa persona está obligada a pecar. Es decir, que el temor de Dios solamente está cuando esa persona está involucrada en lo que tiene que involucrarse. Amados hermanos, eso no es así. Un creyente que le teme a Dios de corazón, vaya a la guerra o no, no va a ir al pecado, porque él sabe que en su corazón ha guardado sus dichos, los dichos del Señor, para no pecar contra Dios. El ejemplo vivo de temor a Dios lo enseñaron Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que estando en Babilonia, un pueblo completamente pagano, aún sin tener el templo de Jerusalén, sin hacer cultos de oraciones, sin tener buenos músicos, etcétera. Y claro, no es que estoy en contra de esto, simplemente que hay muchos que se agarran de que David pecó porque no fue a la guerra. Amados hermanos, no importa donde usted se encuentre, vaya a la guerra o no, si usted dice que no va a pecar, no peca. El problema de David era carnal, era un problema interno que él tenía y por eso cometió ese pecado. Y lo impresionante de la Biblia es que al único que se le da el título de un hombre conforme al corazón de Dios es a David. Ahora bien, tengan presente, no dice un corazón igual a Dios o como el de Dios, sino conforme. Es decir, un corazón que sabe recapacitar, un corazón que sabe actuar, un corazón que reconoce faltas. Amados hermanos, era un hombre que no le decía a Dios, devuélveme mis méritos, no me traiga malas consecuencias por el pecado que cometí, no, sino que sea Dios quien hiciera su voluntad en él y que él estaba dispuesto siempre a pasar cualquier proceso, siempre y cuando sea para que la voluntad de Dios se establezca en su vida. Por eso se le llamó un hombre conforme al corazón de Dios. Pero para concluir, el problema no fue de que si él estaba en la guerra o que estaba en su casa. Era un problema del corazón, era un problema carnal. De tal manera que todo aquel que no doblega el pecado en su vida, que no doblega aquello que es una debilidad, amados, en cualquier momento se congregue o no, esté en su casa o no, lo va a cometer si se presenta la oportunidad.